Adelante. Buenos días a todos que nos acompañan en esta sesión del taller de marxismo de Morena Socialista. Este sábado vamos a revisar las participaciones de los compañeros que estuvieron presentes en la sesión de introducción del jueves, perdón, jueves pasado. Y vamos a tratar el tema de materialismo dialéctico, dialéctica de la filosofía. Entonces, el pasado jueves dimos una introducción al tema, una introducción general y algunas participaciones. El objetivo de esta sesión es básicamente escuchar a los compañeros, que participen, que digamos tengan sus comentarios, dudas y aportaciones al tema, que es muy amplio, pero también muy importante. La dialéctica de la naturaleza, pues es una obra de Friedrich Engels y es la que estamos revisando. Es precisamente habla del materialismo dialéctico en el terreno de las ciencias naturales. Entonces, pues no queda sino darles la bienvenida a todos que nos acompañan aquí en Zoom y en Facebook. Mi nombre es Gil Mayorga y pues vamos a comenzar. Voy a dar una pequeña recapitulación de los temas que vimos en la sesión pasada. Y inmediatamente pasamos a las participaciones. Recuerden, la mecánica es tener participaciones de 5 o 8 minutos. Pueden levantar la mano, no hay ningún tipo de tema, simplemente vamos a dar una palabra por orden de solicitud. Entonces, pues comenzamos. Vamos a recapitular un poco lo que vimos en el texto de Engels, Dialéctica de la Naturaleza. Un texto en realidad inédito de Engels. El texto que sí se publicó que trata estos temas fue Anti-Düring, o sea, donde Engels tiene una polémica con el filósofo Düring, Adrian Düring, que, bueno, pues estaba intentando revisar, ¿no?, todos los conceptos de la filosofía y pues se había proclamado socialista, ¿no? Era un socialista de cátedra, por decirlo así, que pues buscaba, digamos, establecer una especie de escuela de pensamiento filosófico y social. Al principio pues pasó desapercibido, ¿no?, por Marx, Engels, etcétera, pero pues fue ganando adeptos y fue obligando a Marx y Engels a dar una respuesta en este terreno, ¿no?, del campo filosófico y del campo del estudio y la investigación de las ciencias naturales. El tema no era desconocido para ellos, como podemos ver en el texto de Dialéctica de la Naturaleza, es decir, ya desde sus comienzos como pensadores revolucionarios, pues Marx y Engels habían tenido que, digamos, revisar los temas filosóficos. Ese, digamos, es como el núcleo de su formación. O sea, el estudio de la filosofía de Hegel, de Kant, los clásicos griegos y pues todo este marco de polémicas que tenían lugar precisamente en el marco de las escuelas hegelianas. O sea, finalmente había un grupo de jóvenes hegelianos que pues estudiaban, ¿no?, esta cuestión en Alemania. La Alemania, digamos, es la primera mitad del siglo XIX. En ese sentido, pues ellos ya habían tenido que afrontar las cuestiones generales del materialismo filosófico y de la dialéctica hegeliana. Entonces, no es como que ellos hicieran simplemente una conjunción de los elementos, sino precisamente elaborar esas líneas de desarrollo de la filosofía en el marco de su labor revolucionaria y científica. Pero pues hay una división, ¿no? O sea, una división del trabajo, por decirlo así, entre Marx y Engels. Y buenos días, hola, buenos días a todos. Y una división del trabajo, por llamarle así, donde Marx se va a concentrar en el terreno de la economía política y Engels va a ocupar de otros temas, digamos, derivados más de la filosofía. Entonces Marx se concentra en el trabajo de la crítica de la economía política y va hacia la elaboración del capital. Digo, no es como que se haya escrito el capital así, que se lo haya redactado en alguna ocasión. Fue un trabajo de muchos años. Tuvo que pasar por una serie de elaboraciones, ¿no? Los famosos textos llamados Grundrisse, las teorías de la plusvalía que después hizo, un montón de análisis crítico de la doctrina o las doctrinas y teorías de la economía política. Y además Marx tiene otras vertientes a partir de aquí que
bueno, sí se considera muchas veces, pero creo que no con suficiente énfasis, ¿no? Que es la elaboración del materialismo histórico. Ya habían elaborado una crítica de la filosofía alemana y habían echado, digamos, los fundamentos en su estudio sobre Feuerbach, etcétera. Pero Marx, por ejemplo, elabora el 18 Brumario de Luis Bonaparte y la Guerra Civil en Francia, que son textos muy acabados de materialismo histórico y política. Entonces, siempre es recomendable leerlos porque también ahí está la dialéctica marxista. O sea, no es como que Marx haya elaborado algo independiente de la dialéctica marxista y Engels sí. La dialéctica marxista está también elaborada en las obras de Marx, en El Capital, está en Los Grundrisse, está en la Guerra Civil en Francia, en el 18 Brumario. Esas obras están impregnadas de dialéctica. Si se quiere ver una elaboración dialéctica concreta, pues están ahí. O sea, también es un material de estudio, ¿no? Siempre que se estudie, digamos, teniendo en mente las leyes de la dialéctica y los textos donde está, digamos, más explícitamente elaborada. Engels lo que hizo fue precisamente hacer eso, hacer explícitas estas cuestiones dialécticas, o sea, en su Ludwig Feuerbach y luego en su Anti-Düring, en su dialéctica de la naturaleza. Entonces, podemos decir que no era un tema para nada ajeno al conjunto del marxismo, la dialéctica de la naturaleza, pues finalmente es un problema filosófico, o sea, es una cuestión que había que enfrentar o había que desarrollar de alguna manera. O sea, finalmente el hecho de que exista un materialismo dialéctico cuyos principios, digamos, dan pie a que se elabore el materialismo histórico, pues ya plantea una cuestión de cuál es la relación del materialismo histórico y la concepción materialista o concepción materialista de la historia con el resto de las ramas del saber, es decir, con lo que comúnmente se denominan ciencias naturales. Entonces, de alguna manera había que afrontar la tarea y Engels es quien emprende esta labor. Eso pues ha sido de alguna manera aprovechado por los críticos porque pues plantean que es un desarrollo ajeno a Marx, ¿no? Que esto era un trabajo de Engels básicamente y llegan incluso al extremo de decir que Engels, por ejemplo, plantea una cuestión corruptora o una desviación del pensamiento de Marx. Entonces, plantean que, por ejemplo, Marx en sus desarrollos, pues es algo ajeno, ¿no? Es ajeno a la dialéctica de la naturaleza, que él nunca había manejado ese concepto, nunca había planteado la cuestión y que pues Engels se fue, digamos, por ese lado. Incluso llegan a plantear, ¿no? Que la influencia de Engels en El Capital y en otras obras de Marx, pues es así como espuria o está, digamos, ahí superpuesta. Pues la realidad es que Marx conoció el Anti-Düring, o sea, lo leyó, según el testimonio en los prólogos, pues se leyó, incluso elaboró o reelaboró la parte de economía política del Anti-Düring. Finalmente él era el que tenía, digamos, la materia de primera mano en el dueto de trabajo que tenía con Engels. Entonces, esa parte, pues conviene mencionarla, la verdad es un poco, siempre va a quedar un poco de más, excepto por el hecho de que es constantemente retomada y reeditada por los críticos o revisionistas de Marx y Engels. O sea, siempre tratar de separar los trabajos de Marx y de Engels. Entonces, pues siempre conviene tener eso presente, siempre conviene tenerlo a la vista. De que cuando hay una crítica a Engels, pues se tiene que hacer, obviamente, pues no vaya en ese sentido, ¿no? De plantear que pues hay que arrancarle el engelsismo al marxismo, porque pues no va por ahí, ¿no? O sea, finalmente, qué tan bien o qué tan mal un autor, filósofo, científico plantea los problemas, pues ya es cuestión de la materia en sí, ¿no? De analizarlo, no de negar que pues, haya tenido alguna aportación. Entonces, en dialéctica de la naturaleza, pues precisamente Engels agarra el material, ¿no? Científico de su época, y también ahí hay que acotar, ¿no? O sea, bueno, pues obviamente ya, digamos, el siglo XIX es peculiar porque se conocían ya muchas cosas, pero obviamente pues no tenían el nivel de conocimiento científico que se tiene hoy. O sea, ya había habido muchos descubrimientos y muchos muy importantes. O sea, en términos de química, en términos de geología, ya empezaba a despuntar. Había, si no un conocimiento ya
avanzado de algunas materias, pues ya se había planteado por lo menos el problema, ¿no? O sea, ya se habían planteado, digamos, incluso algunas vías de solución de algunos problemas. Y al revisar el texto, pues puede verse, ¿no? Que el conocimiento, a lo mejor si teníamos la idea de que el siglo XIX era un siglo muy rudimentario, pues tampoco, ¿no? O sea, no es un siglo, no están en la edad de piedra, ¿no? Oye, es más, incluso podríamos decir la edad de piedra, no conocemos realmente cómo era, ¿no? O sea, no sabemos cómo pensaba la gente de la edad de piedra en realidad. Entonces, por un lado había grandes desarrollos científicos y tecnológicos, y por otro lado todavía falta mucho del conocimiento que hoy tenemos. Digo, las revoluciones de las radiaciones, del átomo, leyes avanzadas de la física, la química moderna de los polímeros, la computación, lo que ustedes quieran, pues es ya el producto del siglo XX, ¿no? Pero ojo, buena parte de los desarrollos del siglo XX parten de muchos de los descubrimientos del siglo XIX. No es como que haya dos etapas separadas del pensamiento científico, del conocimiento científico. O sea, si hoy tenemos una química con el nivel de avance que tiene, pues es gracias al descubrimiento de muchos químicos que trabajaron en el siglo XIX, incluso en la época vital de Marx y Engels. Entonces, para el momento en que Engels escribe la dialéctica de la naturaleza, pues ya tienen cierto avance, o sea, ya tienen cierto conocimiento de los procesos, ya tienen, digamos, se han echado los fundamentos de algunas de las ciencias, entonces Engels va ahí, o sea, va en esa parte, ¿no? De lo que ya está, digamos, de alguna manera establecido. Y elabora sobre eso algunas líneas de desarrollo con base en el pensamiento dialéctico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Eso, pues no vamos a encontrar en dialéctica de la naturaleza, pues un manual de química, ¿no? Un libro de química, un libro de fisiología, un libro de física. Pero sí vamos a encontrar ideas y líneas de pensamiento, digamos, referidas a la dialéctica. O sea, propiamente extrayendo la dialéctica de estas ciencias. O sea, la dialéctica de la naturaleza. O sea, no es imponerle a la naturaleza la dialéctica de Marx y Engels, sino extraer de la naturaleza esta dialéctica, estas relaciones dialécticas que están contenidas en las tres leyes que Engels enuncia, ¿no? La identidad y lucha de contrarios, la transformación de la cualidad en cantidad y la negación de la negación. Entonces lo que hacíamos era revisar esta parte y ver que lo que tenemos es pues una elaboración, un desarrollo, un avance de la concepción materialista de la historia. Entonces, perdón, de la concepción materialista dialéctica. Entonces, bueno, la de la historia, pues es el materialismo histórico, así llamado, ¿no? Es un término que se usa a veces de una manera o de otra. Entonces, la concepción es materialista y dialéctica. ¿Por qué? Porque es un materialismo, o sea, considera que lo fundamental es la materia, es lo primigenio, y que la idea o lo que llamamos idea, lo ideal, pues es una propiedad de esa materia, o sea, emerge de ella y no al revés, como pretendía la filosofía o filosofías idealistas, o sea, estas pretenden que primero es algún principio abstracto ajeno al mundo material y que lo conforma, y después de conformarse la materia, pues ya es como digamos lo que vemos, no lo sensible. El materialismo, por el contrario, y Marx y Engels con él, pues afirman que lo primigenio es la materia, ¿no? O sea, la materia evoluciona o más bien se transforma, evoluciona, se revoluciona y pasa de un estadio a otro a través de este desarrollo. Pero la materia tiene límites, ¿no? O sea, tiene límites concretos, existe en el tiempo, en el espacio y se mueve, ¿no? Se mueve en el espacio y el tiempo. Entonces, al moverse en el espacio y el tiempo, lo hace de diferentes maneras. O sea, nosotros podemos ver los tipos de movimiento que no son cercanos, pues son, por ejemplo, la rotación de los planetas, la geología, la formación de capas geológicas, las transformaciones químicas, el simple movimiento mecánico, las formas de vida, o sea, la evolución de las formas vivientes, la transformación de una especie en otra, la conformación de sociedades humanas, la civilización.
incluso el ser humano individualmente, pues es una forma concreta, o sea, nosotros mismos somos procesos en desarrollo, somos procesos en transformación, formas concretas de movimiento de la materia, o sea, incluso como individuos, ¿no? Pero también lo somos no solamente como individuos, sino como miembros de, en este caso, de una sociedad, por ejemplo, de una especie biológica, como es el ser humano. Entonces, este movimiento es, digamos, se desarrolla a través de ciertos límites. O sea, en algún momento un cambio en las cantidades nos arroja un cambio de cualidades. Pero ahí el jueves explicábamos, no, no es como que simplemente se amontonen los elementos, ¿no? Y ya tenemos una transformación. O sea, podemos amontonar un montón, por ejemplo, de hojas de papel y eso no nos arroja un libro, ¿no? O sea, precisamente el cambio cualitativo, por ejemplo, en una obra escrita, pues es el ir imprimiendo ideas, ¿no? Y hacer un proceso en el cual se va conformando la obra. Entonces no es no hay que concebir también las leyes por lo que no son, hay que concebirlas como leyes del desarrollo de la materia y extraer de esas leyes de desarrollo los procesos dialécticos, en la forma de pensar dialéctica. Entonces, esta es, digamos, algo muy importante a considerar porque pues, generalmente nos vamos a encontrar la crítica, ¿no? Y la crítica no es mala porque pues finalmente ayuda al pensador, al filósofo, al revolucionario, pues a la mejora, ¿no? No es como que se niegue la posibilidad de hacer la crítica, pero también la crítica pues es con base en las reglas y con lo que realmente está en las obras, ¿no? O lo que realmente se ha dicho, no con lo que se supone que se ha dicho. También eso es muy importante, porque muchas veces es lo que mencionábamos, pues se construyen hombres de paja. Se hace de esta obra dialéctica de la naturaleza pues se construyen lo que no es, ¿no? O sea, como se va uno con la idea, si uno oye dialéctica de la naturaleza, pues puede irse con la idea de que se trata de una especie de orden misterioso de la naturaleza descubierto por Marx y Engels. Y la realidad es un tanto diferente, o sea, Marx y Engels lo que pretenden es extraer la dialéctica de la propia naturaleza, en el marco del conocimiento científico de su época. Pero esas leyes dialécticas y digamos, conceptos dialécticos que ellos extraen, siguen siendo fundamentales hasta el día de hoy. Entonces, lo que va a la crítica es, entonces cambia, ¿no? Entonces ya dicen, no, pues es que está caduco y ya se fue y hace tiempo que pues, no funciona. Bueno, pues es que de lo que se trata es de seguir extrayendo las leyes, las lecciones que nos da la física. Por ejemplo, la química o la biología, la sociología, la concepción materialista de la historia o materialismo histórico. Por ejemplo, hacia el principios del siglo, y esto es algo importante porque generalmente es ignorado o olvidado entre comillas por la crítica. A principios del siglo XX hubo grandes descubrimientos en materia del átomo. O sea, se logró dividir el átomo, se estudió la radiactividad y se hicieron nuevos modelos atómicos que revolucionaron la ciencia de la época. O sea, hay grandes revoluciones científicas a principios del XX, fines del XIX. Para entonces, pues ya Engels pues, había muerto en 1895, como que apenas empezaba a vislumbrar esta transformación. Ya había algunos descubrimientos, pero estos descubrimientos le tocan en pleno a Lenin. Y entonces Lenin se agarra no, creo que no, él no conoció dialéctica de la naturaleza, pero sí el anti-Turing y el Ludwig Feuerbach y otras obras. Entonces, él agarra eso y se pone a estudiar los nuevos descubrimientos de la física. Si ustedes leen la obra que salió a partir de eso, el materialismo y empirio-criticismo, pues ustedes van a ver ahí que él no intenta como decir sí o no, ¿no? O sea, los descubrimientos científicos, él agarra los descubrimientos científicos y extrae la dialéctica de ellos siguiendo el ejemplo de Engels, o sea, en su obra previa de Anti-Turing. O sea, él, digamos, aborda la cuestión abiertamente, la cuestión de la revolución científica de principios del siglo XX. Y nunca lo vamos a ver en ese texto diciendo, ay, pues es que quién sabe qué hicieron con el átomo y no sé qué tanto. O sea, él asume que el descubrimiento está ahí y que hay que extraer la dialéctica de eso, porque finalmente él lo hace también por una cuestión de partido, un poco parecida a la que Engels aborda en el Anti-Turing y cuyos ecos están en dialéctica de la naturaleza, que es la cuestión de que los descubrimientos científicos que habían posibilitado que un Turing intentara embaucar, pues en su tiempo había también una división, en tiempos de Lenin había una división, o sea, los bolcheviques, por ejemplo,
estaban desorientados frente a los nuevos descubrimientos de la ciencia. O sea, se considera que, por ejemplo, el átomo, como había sido dividido y se podía seguir dividiendo, entonces ellos ya sentían que en algún punto, pues el átomo iba a desaparecer y que al desaparecer el átomo, pues no quedaba nada y que al desaparecer eso, pues la materia en realidad ni existía. O sea, que bien podía entrar ahí la cuestión de un creador y la cuestión de un mundo, digamos, extra material. Entonces, es decir, los nuevos descubrimientos habían sacudido tanto la ciencia y la filosofía que pues, ya estaban derivando hacia cuestiones idealistas, incluso dentro del mismo partido bolchevique, partido del marxismo. Entonces Lenin pues también se ve obligado, así como Engels, a emprender la labor, ¿no? De pues, estudiar, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en el campo científico y las bases del materialismo, a revisar las bases del materialismo. Entonces, eso nos da una guía de cómo proceder, ¿no? En nuestra época también. O sea, un poco seguir este ejemplo de Engels en dialéctica de la naturaleza, de Lenin en materialismo y empirio-criticismo, y así, ¿no? O sea, no digamos dejarse desorientar por las revoluciones científicas. Obviamente una revolución científica tiende a, pues sí, a minar un poco las bases filosóficas y en general del conocimiento humano que se tiene en un momento. O sea, a lo mejor ahorita, por ejemplo, sería la inteligencia artificial, ¿no? Plantea una serie de cuestiones, ¿no? O sea, en primer lugar, si es inteligencia. ¿De qué es artificial? Pues sí, pero ya abre una serie de cuestiones filosóficas. Pero, pues por eso es el materialismo dialéctico. O sea, para que el cataclismo que está provocando y que aún puede provocar más cosas como la inteligencia artificial, los nuevos materiales, lo que ustedes gusten, o sea, o nuevos descubrimientos que ni siquiera sospechamos hoy, pues que no desbalanceen, ¿no? Las cuestiones del materialismo filosófico y que las lleven de plano a su contrario, ¿no? Así dialécticamente los transformen en su contrario y los lleven hacia el idealismo, o sea, hacia un mundo extramaterial, o sea, dándole la vuelta hasta la propia ciencia, ¿no? Entonces, más o menos de eso se trata la obra de dialéctica de la naturaleza, es como empezar a emprender ese estudio, ¿no? Pero ya con material, o sea, dando los ejemplos concretos en la química, en la parte que revisamos en el jueves pasado, pues precisamente está esa, ¿no? O sea, Engels revisa la cuestión del espiritismo, ¿no? Y les comentaba, el espiritismo pues era algo muy, pues incluso serio, ¿no? O sea, no era algo así como que de loquitos, ¿no? Era una cosa seria. Digo, para muchos, pero Engels pues obviamente le da como la vuelta, ¿no? Y él plantea, bueno, es que incluso un científico de mucho prestigio, como Crookes, pues puede caer en el espiritismo, porque pues a veces se dejan llevar los científicos por el empirismo y no tienen bases sólidas en filosofía, bases sólidas materialistas. Podríamos reducir o de alguna manera resumir esta parte en que al materialismo moderno lo crea la ciencia, así como los descubrimientos del Renacimiento, los grandes descubrimientos de principios del siglo XIX, incluso de fines del XVIII, los descubrimientos en química, en física, en biología. Eso crea el materialismo dialéctico. Los descubrimientos de Marx y Engels en el terreno del materialismo histórico, pues ya podemos hablar de un marxismo plenamente conformado o ya propiamente conformado. Entonces, esta dialéctica de la naturaleza continúa, ¿no? Entonces ya nos da Engels una revisión de los conceptos de la química moderna, para explicar la ley la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos. Y les daba el ejemplo, ¿no? Los átomos, finalmente, los átomos son un buen ejemplo de esta ley, porque variando el número de protones, pues ustedes obtienen átomos completamente diferentes, con propiedades radicalmente diferentes inclusive, o sea, podemos pasar de metales sólidos, a todas luces, podemos pasar a gases, o sea, solamente variando el número de protones. Pero con el variar el número de protones es como la base, ¿no? En realidad los cambios que se producen sí son muchos, les comentaba, ¿no? Cambios a nivel del núcleo atómico, cambios a nivel la capa de electrones y la forma en que se organizan los electrones. Entonces, y se genera la posibilidad de generar enlace químico. Y el enlace químico nos abre otra forma totalmente diferente de materiales, ¿no? Que son las moléculas,
que son las moléculas lo que posibilita incluso nuestra propia existencia y conforman una buena parte de la materia, ¿no? De lo que podemos identificar como universo, ¿no? El universo, digamos, que inmediato que nos rodea. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que habíamos, tratado. Yo, iría dejando esta introducción para comenzar a escuchar sus, participaciones y, pues ir dando una breve respuesta a cada una de ellas y pues podemos comenzar. Ya saben, pueden ir levantando su mano aquí en Zoom y para ir, contando sus, participaciones. Pues adelante, quien guste puede participar. Ya veo a Giap Salvador. Buenos días, adelante. Buenos días, maestro, gracias por su ponencia y a todos los compañeros. Saludo, buenos días. El, yo me pues enfoqué en el, en uno de los primeros capítulos, títulos de esta obra que se llama Dialéctica. Yo debo confesar que no es fácil la lectura porque son cuestiones que más que nada están vinculadas como que a la química, ¿no? La química, lo cual necesita uno repasar, en cierto modo, esos conocimientos que, pues sí, se aprenden en los primeros grados académicos. Sin embargo, son cuestiones que, bueno, vamos a decir, son cuestiones generales, digamos, vamos a decir que sí se captan porque lo que se entiende es que son cambios, ¿no? Son cambios, habla de cambios cualitativos, cambios cualitativos, habla de movimientos, habla de, de restar, propiedades, digamos, átomos, o bien aumentar, ¿no? De tal manera que eso va a originar que la transformación en otro tipo de propiedades, ¿no? Habría que incluso tener la, la, eh, la tabla de los elementos y bueno, son conocimientos que sin lugar a duda algo tienen que, no es que algo, necesariamente por algo, el, el, este gran pensador, Engels, se ocupa de eso, usted ya lo acaba de explicar, ¿no? Este, dado que en el progreso en estas áreas, en estas áreas del conocimiento, se prestan a que otros traten de sacar provecho de alguna manera, ¿no? Y llevar agua a su molino e incluso eh, dar, dar a eh, este ahora sí que sea un pretexto para enaltecer cuestiones que tienen que ver con las divinidades y todo eso, y al hablar de eso, eso de alguna manera tiene un propósito político, ¿no? De alguna manera, ¿no? De, de engrandecer a determinado sector, desde luego el sector privilegiado, y de ahí, pues de esa manera chantajear al resto de la gente. O sea, se utiliza aquí, digamos que la ciencia para propósitos perversos, ¿no? No quisiera decir maquiavélicos, porque creo que incluso el término maquiavelo ha sido incluso tergiversado. Maquiavelo incluso como un político, un pensador que incluso
los filósofos de materialistas como Engels toman muy en cuenta, ¿no? Como un adelanto incluso del, del, del marxismo, en cierto modo, en el sentido de que Maquiavelo empezó a, a describir de alguna manera con objetividad cómo es que eh, 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 los sectores o ciertos personajes han obtenido o han perdido su poder, ¿no? De alguna manera. Algo tiene que ver incluso esto con los conocimientos de la química, ¿no? De alguna manera estamos hablando de transformaciones, de modificaciones, de, pues, de cuestiones que tienen que ver con el movimiento, lo que originan también movimientos. En fin, eso es lo que yo capto de esta lectura, lo cual pues sí requiere que incluso cada capítulo, como una cuestión de método, tenemos que leerla dos o tres veces. Son capítulos relativamente cortos, pero que sí im, implica que tengamos, ahora sí que los que estamos aquí en esto tenemos plena noción de lo que significan estos libros. Usted ya mencionó, este es uno que estamos aquí analizando, Dialéctica de la Naturaleza, pero están otros que son muy parecidos, que es el materialismo y empirocriticismo y el anti-Düring, desde luego, ¿no? Eso es lo que yo, una reflexión, no sé, que para iniciar esta plática yo manifiesto. Gracias por el micrófono, maestro Gilberto. Al contrario, gracias, Yep. Está la mano de Roberto González. Adelante. Gracias. Sí, muchas gracias y eh, un saludo a todos los compañeros, al profesor y a todos los compañeros. Yo quisiera hacer un par de preguntas que están relacionadas con respecto a este abordaje de las ciencias naturales a partir del materialismo dialéctico. Lo que yo quisiera preguntar es, ¿existe alguna relación entre el concepto de entropía, que es un concepto que, según entiendo, tiene que ver con la tendencia al desorden, a la desorganización de la materia, con, con, con estas leyes de la dialéctica? Y por otro lado, también existe una teoría general de sistemas, que lo que intenta es así como una perspectiva de la totalidad. Entonces, estos dos conceptos tienen alguna relación o cómo se relacionarían en todo caso con el materialismo dialéctico. Muchas gracias. Al contrario, Roberto. Gracias a ti, Leopoldo. Adelante. Vi tu mano. Sí, muchas gracias. Todavía buenos días. Bueno, a mí me salen muchos temas y entonces quizá voy a tocar 3 o 4 como preguntas. Es un poco lo que acaba de decir también Roberto. Yo lo pienso a nivel de teoría del conocimiento, cómo históricamente, cómo vamos conociendo, cómo vamos estructurando. Uh, y eso me lleva, primero, que hay ciencias nuevas, que son maneras de interpretar ahora la realidad. Bueno, el primer tema de cómo le entramos a todo esto es de la teoría del conocimiento, ¿no? Y luego otra cosa que no me acaba de quedar claro, cuando hay pensamiento y hay acción. O sea, yo así lo entiendo, ¿no? Lo que pensamos y lo que hacemos. Pero parece ser que en la práctica el pensar y el hacer está como separado, ¿no? No es lo mismo estar especulando científicamente que en la vida cotidiana.
Y esto me lleva, por ejemplo, pues a las mismas concepciones de lucha de clases, ¿no? La misma dialéctica. O sea, tiene que existir, es la lucha de los hombres, ¿no? Y cuando yo revisé todo esto, pues me abre primeramente un camino ante la ciencia, ¿no? Y a no ser demasiado cerrado, tenemos que aprovechar todo este conocimiento y esta separación entre ciencia, que yo así lo respiro cuando hablamos de dialéctica, de que la dialéctica sí es lucha de contrarios, pero también son lucha complementarios. Y esto lo digo porque al final, ahorita el compañero lo tocó cuando tomamos el tema espiritual, este tipo de concepciones, al final nos fraccionan y nos dicen, o estás contra mí o estás en contra de mí, ¿no? Y la lucha de ricos y pobres y todo este tipo de cosas que no deberíamos cuestionar, o sí, bueno, no lo podemos evitar porque así es el ser humano, ¿no? Desde los instintos. Esto lo que sí me preocupa es que quizá nos detenemos tanto en esto que la parte sustantiva que son los cambios sociales, los retrasamos o muchas veces vivimos en un modelo económico del capital, ¿no? Pues nos guste o no nos guste, seguimos pensando como pequeños burgueses o como capitalistas y no nos damos la oportunidad de cambiar la realidad pues simplemente hay que cambiar la realidad. Entonces el concepto de Marx cuando dije, pues dejemos de interpretar y transformemos, pues ya tenemos hasta nuestra teoría de por qué no lo podemos transformar, ¿no? Y le damos largas al mismo pensamiento, cuando de alguna manera, pues hay maneras de solucionar, ¿no? Y luego cuando hablamos de diferentes modos de producción, ¿no? ¿Por qué necesariamente se tiene que dar esto, ¿no? ¿Por qué es lineal el conocimiento? Cuando tenemos ahora ciencias por ejemplo, la física cuántica, ¿no? Que ahora se aplica de diferentes maneras. Para mí eso es una preocupación porque al momento de entrarle a la teoría política, pues como que nos da el gusto por ser guerreros, ¿no? Y esto me lleva como históricamente, cómo valores habría, por ejemplo, la guerra, que la misma lectura del marxismo, en qué momento se da, el momento de la industria. No sé si me doy a entender, pero para mí es una gran preocupación porque al final, en el plano material, los hombres no nos podemos poner de acuerdo a cosas tan sencillas como superar la sobrevivencia humana, ¿no? Ir a otro nivel. Gracias. Gracias, Leopoldo. No sé si hay alguien más por ahí. Si no, para ir respondiendo. Adelante, Marta María. Marta María, adelante. Gracias. Gracias, Leopoldo, Gilberto. Eh, y qué interesante. Explicas maravillosamente. Quisiera así captar todo y me cuesta trabajo. Me ha costado trabajo la lectura, mm, pero la manera en que lo manejas tú me ayuda mucho, me ayuda mucho. El conocimiento, claro que hago mis apuntes de acuerdo a lo que yo voy entendiendo de lo que yo voy leyendo, ¿sí? Leo 2 hojas y me regreso 1 y media, ¿sí? Pero no importa, ¿no? Es mi entendimiento
a lo que aquí queremos realizar, a lo que el materialismo dialéctico eh, nos va llevando a esa mayor comprensión. El conocimiento científico en muchísimas áreas ha avanzado. Claro que esto no se logró, este conocimiento, por decir el actual, lo que tenemos ahora, de la noche a la mañana, ha sido a través de ciclos de estudios, de investigación, para llegar a lo que ahora tenemos. Mi área, en el área de enfermería, veo de que tenemos un área de historia en el cual cómo comenzó la medicina, ¿sí? En la época victoriana, de que había ciertos elementos que se utilizaba en la medicina y que pensaban que era lo correcto, pero sin embargo, las mentadas sangrías, ¿no? Que les hacían, que los desangraban, utilizar el mercurio, el utilizar el cianuro para ciertas enfermedades, y pues esto lo único que lograban era el mayor sufrimiento de la persona y pues terminaban falleciendo, ¿no? Esto se ha servido, nos me decían a mí los profesores, ¿sí? Es que esto es el conocimiento de la medicina, en cuanto a medicina, en cuanto a la biología, la rama de la biología. Es desafortunadamente experiencia, experimento para otorgarle a otros seres a futuro una mejor, mejor o mayor calidad de vida. Porque yo veía cómo se cometían todavía errores en esta era, pero era por distracción. Y yo lo comentaba que eran mis profesores, es que yo vi que ¿cómo se llama? No fue el método correcto. Me decía, cállate, yo quería a todo mundo estar, ¿cómo se llama? Exponer y decir, y fue él, por supuesto, ¿sí? Me decían, cállate, tú estás aprendiendo, y esto es el experimento de este error, y a través de ello es como se ha logrado todo estos adelantos humanos. Lo vemos en todas las ciencias, ¿sí? Que ahora tenemos oportunidad a través de las lecturas, cómo se comenzó cómo se llama, la ciencia de la comunicación, que ahora está tan de moda, pero ambas ciencias, esa ciencia de la comunicación, las ciencias biológicas, sí nos han llevado a una mayor, mejor manera de vida, pero entre comillas, ¿no? Porque aquí hay también, actualmente vemos muchos intereses, los intereses, los medicamentos, quienes entran, el capitalismo, los intereses burgueses, de enfermar para que compres un medicamento. Y la tecnología también, lo que es el conocimiento tan maravilloso de lo que sucede. Yo digo que uno de los mayores inventos actuales es este aparatito. Yo estoy ahorita en un celular. Mis hijas están muy lejos y en esto en cosa de segundos y estoy con ellas y estoy chateando en algo que nunca nos imaginamos y creíamos que no iba a llegar, y lo veíamos como algo chusco en la época de los picapiedras, ¿no? Por decirlo. Y ahora es real, pero esto nos ha conllevado, esta tecnología, a la enajenación también, ¿no? Lo vemos con los jóvenes que prefieren tener un celular todo el día a ponerse a leer, a tener
cultivar esa parte y que nosotros nos enseñaron antes de este invento. Como las ciencias, cosa también, la tecnología, pues lo están utilizando para la destrucción de la humanidad. Y eso es de que qué tanto esta evolución, todo este conocimiento se emplea para el beneficio de la humanidad. Y sí, muchos. Vemos aparatos maravillosos en la medicina, en la tecnología y todo, pero muchos de ellos ahora se utilizan en bélicos, de armamento bélico, en la destrucción, en quitar, arrebatar, sin considerar de que por medio está la naturaleza, están los seres, todo ser viviente. Es aquí donde este conocimiento de la dialéctica que llevó a cabo Marx y Engels y Marx, y este conocimiento que ustedes nos ayudan a transmitir y a entender, y que nosotros tenemos que investigar también, pues que somos más importantes, si no, no podemos estar repitiendo lo que ustedes comentan, ¿verdad? Como pericos nada más es entrar a ese razonamiento y entenderlo perfectamente. Esto nos tiene que llevar a tratar de salvar la humanidad, ¿sí? A hacer células de lo más cercanos, nuestra familia, los seres, invitar a las mujeres somos importantes. También, ay, me da tristeza, Gilberto, compañeros, ver que no hay mujeres en nuestros grupos, ¿sí? Y somos, bueno, así las sabemos, pero somos contadas, nos sobran dedos de una mano. Invitemos a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, compartamos todo esto, saquémoslos de ese estadio de quehaceres, de obligaciones, invitémoslos a leer. Yo lo hago con los que están cercanos a mí. Chocamos, pero algo se les ha de quedar. Es cuanto, Gilberto, y gracias, cosa, un espacio maravilloso, me encantó cómo explicas. Gracias. Al contrario, gracias, Marta. Gracias por tu participación. Y no sé si ahorita hay otra participación. Si no, voy a empezar a responder otra. Adelante, Hugo. Yo vi tu mano. Sí, buenas tardes, compañeros. Eh, mm, es muy interesante este texto y los textos que lo pueden acompañar, desde el anti-Düring y el texto de Lenin, de materialismo y empiricismo. Eh, para mí, desde mi punto de vista, eh, lo que se muestra en cuanto a las explicaciones técnico-científicas de la naturaleza, a pesar, y eso a mí me sorprende muchísimo, que a pesar de que Engels y Marx se ubican a final del siglo XIX, un poco más Engels, que vive un poco más de tiempo, sí es sorprendente en la profundidad de explicación, no necesariamente técnica y filosófica, pero con una profundidad de verdad que es sorprendente. En el texto de dialéctica de naturaleza están plasmados varias partes en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología, física, química, biología, astronomía, en fin. Em, digamos que en lo personal, yo soy ingeniero químico y tuve que estudiar, de hecho, desde mis años de la secundaria, me atrajo mucho esas tres ciencias, ¿no? Tres asignaturas: química, física y biología. Y de lo que yo intuía desde aquella época creía yo como definición propia,
el materialismo. O sea, yo me declaré intuitivamente al menos como materialista. Pero tuve, bueno, la preocupación de leer otros textos, otras explicaciones, incluso pues, de las religiones. Y la verdad, a mí nunca me convencieron. Al contrario, me consolidaron la idea del materialismo, pero en el transcurso de esos años, pues no encontraba, no veía, no tuve en mis manos lecturas, digamos, de este tipo de lo que decía Marx y Engels. Solo años después, de una manera, digamos, simplista, con otros textos de interpretaciones de lo que decía Marx y Engels, y me llamó mucho la atención toda esta eh, lógica de estas tres leyes. Y, digamos, con mi conocimiento de lo que tenía yo técnico, pues la verdad sí veía yo que había una lógica bastante eh, que explicaba, ¿no?, toda esta fenomenología de los fenómenos naturales, eh, al menos de manera intuitiva, em, sobre todo en mi área, que es la ingeniería química. Sin embargo, pues ahora sí que es el problema de las especialidades, que cuando uno estudia una especialidad, pues uno va perdiendo la visión general, el bosque. Se adentra uno y pues uno puede descubrir un montón de fórmulas, de procedimientos, cálculos muy específicos, en algún momento quizá un poquito amplios, pero dentro de esta cuestión técnica, pero escasamente uno tiene oportunidad de tener lecturas de mayor profundidad. Em, Creo que estas lecturas y la reflexión sobre las lecturas son, son muy buenas para poder uno también reflexionar sobre lo que existe alrededor de uno en la vida cotidiana, como también en lo que uno pueda haberse especializado, ya sea una carrera, un oficio, en las actividades donde uno se desarrolle, también puede encontrar, si no explicaciones así profundas, pero sí ciertas lógicas dentro de estas leyes de la dialéctica. Creo que en general, todo esto puede también pensarse eh, que tanto las explicaciones de la dialéctica de la naturaleza están, son sistemas abiertos. De acuerdo a estas leyes de la dialéctica, son sistemas abiertos y con un grado de incertidumbre. Y definitivamente aquí no podemos plantearnos el determinismo, porque entonces eso llega a ciertos límites que no permiten explicación. Y al contrario, eh, pensando en sistemas abiertos y con caminos de incertidumbre, esto, esto ya abre la puerta para explicaciones también incluso más profundas. Entonces, en general, creo que estos textos invitan a reflexionar. La verdad, no he leído el texto de Lenin. Creo que va a ser necesario abordarlo quizá en un taller próximo, porque sí, creo que intuyo que es muy valioso lo que diga. Entonces, yo agradezco que se me permita participar y pues muchas felicitaciones tanto a los compañeros que han estado interviniendo como a todos los participantes, especialmente a las organizadoras del taller. Muchas gracias. Oh, gracias, Estuvo, por tu participación. No hay otra participación ahorita para extender un poco lo que ya planteamos. De todas maneras, podemos hacer otra ronda de participaciones. Entonces, sí, hay bastantes puntos que es muy bueno porque así pues nos damos retroalimentación, ¿no? Y podemos, pues incluso nos permite planear, ¿no? Lo que damos, ¿no? En talleres y pues alienta a la gente para que
pues ellos también hagan su labor de difusión. Entonces, pero bueno, vamos a ir comenzando como en orden. Como nos comenta Guía, pues sí, pues de ahí lo que se plantea es o sea, la cuestión del movimiento y la transformación, ¿no? O sea, cómo se mueven unas propiedades hacia otras, ¿no? Con los cambios cualitativos. Y las cuestiones de clase, ¿no? Que condicionan el uso de la ciencia para propósitos, pues no de provecho para el ser humano. Pues eso es total. O sea, de los ejemplos que podríamos dar de eso, pues está, por ejemplo, o sea, la naturaleza está ahí. O sea, no es como que la naturaleza tenga una intencionalidad, ¿no? O sea, los materiales químicos que se han desarrollado, pues muchas veces tienen usos duales y ya depende del propio ser humano cómo los usa. A mí me vienen a la cabeza dos ejemplos, ¿no? El óxido de etileno, por ejemplo, es un material extremadamente útil para esterilización, o sea, esterilizar materiales, por ejemplo, médicos, de uso médico, pero pues originalmente fue un arma de guerra. O sea, se usó, creo que en la Primera Guerra Mundial como arma química para bombardear a los enemigos en las trincheras. Y pues con eso mataron gente. Obviamente al final no funcionó tanto, ¿no? Porque pues creo que se les regresó el viento y pues eso no fue tan provechoso. Pero pues la intencionalidad del arma química era eso, ¿no? Usar un material para pues, infligir un daño a los seres humanos. Pero el óxido de etileno está ahí, ¿no? O sea, el óxido de etileno pues, ni le va ni le viene, ¿no? O sea, sus usos como esterilizador, un material para esterilización, pues son provechosos. El otro ya ejemplo clásico es la energía nuclear, ¿no? O sea, un reactor nuclear, pues es como una bomba nuclear contenida, ¿no? Está ahí irradiando en condiciones que impiden que esa energía se disipe muy rápidamente, pero pues es el mismo principio, ¿no? O sea, esa disipación lenta de la energía o contenida, pues permite aprovechar el calor desprendido para generar energía eléctrica, por ejemplo. Pero si ese dispositivo explota rápidamente, pues es una bomba nuclear, ¿no? Y así se hicieron bombas nucleares y pues, hay arsenales de eso, ¿no? De ese arsenal. Pues si detonan esas armas, pues la mortalidad sería inmensa, ¿no? Se habla incluso de, pues casi del fin de la especie humana por una guerra nuclear total. Entonces, ¿de qué depende? Por ejemplo, Giebb nos hace la referencia a Maquiavelo, ¿no? O sea, sí, pues Maquiavelo era una persona que reflexionaba la racionalidad del poder, o sea, así completamente, ¿no? O sea, él pensaba que la cuestión del poder, pues no era puramente arbitraria, ¿no? O sea, él decía que pues el poder, y ojo, él hablaba del poder que digamos en esa época era de una manera el absolutismo, pero que ya se estaba como aburguesando, o sea, por eso digamos, todavía hay algunas cosas de Maquiavelo pues, que sí nos suenan familiares, ¿no? O sea, que digamos, cómo se organiza, de hecho era cómo se toma el poder, ¿no? Pero el poder real, no solamente un cargo de gobierno, o sea, él entendía como que algo llamado poder, ¿no? Que era esa capacidad, ¿no? De dirigir los destinos de una sociedad. Y tenía como esa racionalidad, ya después se hizo una caricatura, ¿no? Decían que pues Maquiavelo era como, pues, cómo hacer el mal, ¿no? De cómo el mal sirve para mantener las instituciones y que son intrínsecamente malas, ¿no? El Estado, por ejemplo. Pero bueno, básicamente es esa parte, ¿no? Pero el pensamiento, digamos, de muchos, gente que aspira al poder, de hecho, más que los que lo tienen, los que aspiran, pues muchas veces sí se manejan por principios maquiavelianos, ¿no? O sea, el hecho de usar muchos recursos para tomar el poder y luego, digamos, cómo conservarlo, ¿no? O sea, y algunos lo utilizan como racionalidad y otros como justificación, ¿no? Esta parte de la mentira. O sea, lo que él decía es que a veces se evitan males mayores infligiendo un mal menor también. O un mal, digamos, incluso no menor, a lo mejor con un daño muy grande a un enemigo lo controlas. Y entonces, pero así evitas, por ejemplo, una catástrofe. Entonces, sí, eso sí como un sistema peculiar. En el marxismo, pues obviamente no piensan en estos términos. Los marxistas piensan en términos de lucha de clases. O sea, la racionalidad ya no está en un príncipe, ¿no? Aislado. La racionalidad ahora está en el marco de la lucha de clases. Pero eso a lo mejor ahorita hablamos un poco más.
Entonces, eso por un lado. Como él menciona, pues también sí una relectura, ¿no? De la dialéctica de la naturaleza. A lo mejor es como de esos textos, ¿no? Que siempre le encuentras algo nuevo. O sea, en realidad lo revisas en una época y un tiempo después lo vuelves a revisar y encuentras como otros ecos, ¿no? Finalmente uno experimenta diferentes situaciones a lo largo de la vida natural, profesional, etcétera, y pues descubre nuevos aspectos, ¿no? Además, pues a lo mejor uno hace énfasis en algunos puntos, ¿no? En el momento dado y pues uno pues, puede seguir avanzando, ¿no? Y pues sí, también menciona, ¿no? Materialismo, empiriocriticismo y Anti-Durén son textos recomendables. A lo mejor dialéctica de la naturaleza puede ser un buen punto de arranque o también el Anti-Durén. O sea, el Anti-Durén tiene también otra ventaja de que es un texto más acabado y es un texto que en su momento pues sí se difundió. Entonces tiene a lo mejor esa ventaja, ¿no? Pero ambos, o sea, ambos pueden ser. Ya después materialismo y empiricriticismo, ¿no? De Lenin. Hay otros, ¿no? Que podemos mencionar. Por ejemplo, algún tiempo después Lenin hizo una revisión de conceptos y escribió unos textos no publicados que fueron sus cuadernos filosóficos. No son tan fáciles de encontrar, pero bueno, están ahí, son más o menos notas, o sea, no son un libro acabado. Hay otro que eran las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong, que también esos tienen la ventaja de ser muy populares, o sea, son, realmente uno los absorbe, o sea, conforme los va leyendo, son muy, tienen un lenguaje muy, asequible, incluso si no, luego lleva algo de prisa. Hay otros textos anteriores que son importantes, o sea, del mismo Engels, Ludwig Feuerbach, El fin de la filosofía clásica alemana. Ese es imperdible. El otro es, obviamente, las tesis sobre Feuerbach. A veces, se editan juntos. O sea, la ideología, yo por ejemplo tengo pegado la ideología alemana, Ludwig Feuerbach, y las tesis sobre Feuerbach. Entonces esos pueden ser, también útiles. Y no son, digo, obviamente no son libros que se publican tanto, ¿no? Se encuentran a veces en las librerías de viejo, ¿no? O en en línea, en textos, digitales. Pero bueno, aquí estamos compartiendo, ¿no? De manera digital algunos textos, otros los editamos como parte del editorial de Conciencia Socialista. Entonces, ahorita no tenemos esos, por ejemplo, pero pues, a lo mejor en una futura trabajo editorial pues, podríamos tener algo. Luego, lo que nos comenta Roberto González, estas preguntas son bastante interesantes, o sea, si existe una relación entre entropía y las leyes de la dialéctica, y si existe una teoría general de sistemas, o si tiene una relación con el materialismo dialéctico. Sí, de manera total. O sea, para mencionar un poco el concepto de entropía, normalmente, o sea, sí lo asociamos, ¿no? Al concepto de desorden. Y habría que explicar un poco qué se entiende por desorden cuando se habla de entropía. O sea, finalmente, lo que tenemos, por ejemplo, en termodinámica son sistemas de, digamos, contenidos, ¿no? O sea, pueden ser contenedores, reactores, o simplemente un envase que contiene un material, por ejemplo, un gas. En este caso, la entropía está más asociada o el material de estudio son los gases. En termodinámica es el concepto de que llamamos gas ideal, o sea, por ejemplo, un gas contenido en un recipiente, es un sistema termodinámico. Este sistema puede o no tener un intercambio mecánico con el exterior del envase o térmico. Entonces tiene dos vías por las que puede incorporar o sacar energía. Entonces, ya sea que la pared sea permeable al calor, pues si pones un cuerpo caliente, pues puede ser que el material adentro pues sufra un aporte de energía térmica. O si se imprime si se imprime un trabajo, pues también, ¿no? Digamos, absorber esa energía. Entonces, tiene esas dos vías. ¿Qué es lo que pasa al interior? O sea, el interior, lo que tenemos es que el material, que es un gas, en este caso, están las partículas distribuidas al largo y ancho de todo el contenedor o reactor. Pero estas partículas tienen un determinado cantidad de opciones para las cuales pueden estar distribuidas, o sea, estados, o sea, pueden estar, digamos, ordenadas de una manera u otra y adoptar diferentes estados. Entonces, un estado
que podemos llamar de mayor entropía respecto al estado anterior, es un estado en el que tienen más opciones de acomodarse o distribuirse o, digamos, ordenarse. Entonces, un estado, digamos, en el cual aportas, por ejemplo, calor, pues las partículas van a tener como más energía cinética y van a estar, digamos, alternando más estados. Entonces, se puede decir que se desordenan. Entonces, y hay que entender el concepto de desorden de esta manera. Entonces tienen un estado más desordenado, se dice que la entropía es mayor. Entonces la entropía viene a ser como esa parte del cambio, ¿no? Entonces sí podríamos decir que hay se aplicarían las leyes de la dialéctica, ¿no? Porque estás pasando de un cambio, digamos, en energía, la aportación de la energía, pues te va a inducir cambios en cómo está conformado el sistema. A lo mejor ahí viene la otra parte de la pregunta, o sea, la cuestión del sistema, porque tú tienes que definir qué es el sistema, o sea, o qué es lo que estás, cuál es esa porción de la naturaleza que estás estudiando, y tienes que delimitarla. ¿Qué significa que sea un sistema? No es como que nada más es el pedazo arrancado, sino que va a tener ciertas características, es decir, un nivel de energía, entropía precisamente, una temperatura determinada y unos límites físicos. Entonces va a estar en el espacio y el tiempo, va a tener estas cualidades. Y estas cualidades, cuando están determinadas, puedes decir que tienes un sistema. Entonces, la ciencia, como tal, las ciencias particulares, me refiero, como tal, a lo que se refiere son a sistemas. O sea, ellos estudian sistemas. O sea, un sistema biológico, por ejemplo, podría ser mi organismo. Podríamos decir que tiene ciertas características. No solamente a lo mejor estas que menciono de la termodinámica, ¿no? Sino que adquiere otras características. Por ejemplo, si soy abierto o cerrado, por ejemplo, intercambiamos nosotros energía, ¿no? O sea, obtenemos alimento, tenemos oxígeno, tenemos así una serie de propiedades. Entonces, puede haber, por ejemplo, la Tierra puede considerarse un sistema, el planeta Tierra. O sea, tiene una determinada serie de características y un determinado lugar en el espacio y el tiempo. Entonces eso le confiere que pueda concebirse como un sistema, o el sistema solar o la galaxia, o podemos irnos más hacia el interior, la célula, ¿no? O sea, la célula en este caso sería un sistema, pero sí, o sea, totalmente, ¿no? O sea, la dialéctica, en la medida en que se refiere precisamente a la parte de las ciencias particulares, tiene que enfocar también los procesos naturales como sistemas, o sea, sistemas de distinto nivel de organización, y por tanto también distinto tipo de entropía. O sea, la entropía a la que se refiere la termodinámica, podríamos decir que es una entropía, ¿no? Es como una concepción así bien rigurosa y estricta del concepto de entropía. Pero bien podemos decir que puede haber otros conceptos de entropía, dependiendo del nivel de organización del sistema, de las características que incorpora el sistema. Por ejemplo, hay un concepto de entropía en informática. O sea, había un experimento, ahorita no me viene a la mente muy bien quién hizo esta definición, pero es dependiendo, por ejemplo, ciertos números o ciertas características de los mensajes, puede decirse que tienen un contenido informativo. Entonces, hay un experimento con una máquina que elaboraba, sacaba letras. Entonces, dependiendo del contenido informativo que tienen estas salidas, puede decirse que hay un nivel de entropía. O sea, la entropía también puede decirse que está en informática, pero es análoga a la entropía de la cual hablamos en termodinámica. O sea, cuántos estados ordenados podemos tener, pues eso es una medida de información. Y es una cualidad bastante dialéctica, ¿no? Porque finalmente si hablamos de formas de movimiento, pues tenemos que asociarle distintas cuestiones de la forma, del contenido informativo que contienen y por tanto del orden o desorden de estos sistemas, ese es un concepto de entropía. Y bueno, ya viene una discusión también, por ejemplo, es muy común incluso desde los cursos universitarios, ¿no? La entropía y un poco la extrapolación, ¿no? La entropía del universo, por ejemplo. O sea, la cuestión de que pues, una de las características de la entropía es que cuando hay intercambio de calor, el calor no puede regresar completamente a trabajo. O sea, hay una pérdida, digamos, en ese sentido, que la energía se transforma un poco en entropía y un poco en trabajo, pero nunca se puede obtener el calor
O sea, cuando hay una transferencia, bueno, un trabajo mecánico, siempre se genera una parte de calor. Y ese calor ya no se puede recuperar como trabajo al 100%. Entonces ya entramos en la discusión de la conservación, ¿no? De la energía y la materia. Entonces puede decirse que la energía cambia de forma o cambia de, sí, o sea, hay distintas formas de energía, pero siempre queda un pequeño residuo que no se puede ya aprovechar y eso genera, aumenta la entropía de los sistemas, porque finalmente, y digamos, la teoría decía que, bueno, pues es como es que va a pasar entonces con el universo, ¿no? Se va a ir siempre generando más y más calor, que ya no se va a poder aprovechar como trabajo, ya no se puede transformar en trabajo de reversa. Y es como un poco la irreversibilidad, ¿no? De los procesos. Eso genera que los procesos termodinámicos tengan esa característica de irreversibilidad. Que eso también es una cuestión dialéctica, ¿no? Porque nos habla del tiempo. Ahí fíjense que entra la cuestión del tiempo. O sea, en la dialéctica, pues el tiempo es unidireccional. O sea, hay una forma, nos lleva de un paso al otro y nosotros explícitamente en la parte de termodinámica, pues sería esta parte de la entropía, ¿no? El proceso ahí se hace irreversible. Pero ojo, en el marco de esos sistemas, si ya el sistema tiene otras características, ya entran en juego otras cosas. O sea, esto va como de menos a más. Pero es importante lo que menciona Roberto, porque finalmente cómo se trabajó la cuestión de la entropía y la cuestión del sistema en termodinámica es como la parte así más básica. O sea, es como el núcleo fundamental. O sea, ahí como que está rigurosamente establecido estos conceptos. Y ya, bueno, ya trasladarlos a otras esferas ya es otro proceso, ¿no? O sea, digamos, no pasar directamente de la termodinámica, por ejemplo, a la biología. Pero sí, digamos, ya sería como otro tipo de trabajo, ¿no? A lo mejor es otro campo de la ciencia, ¿no? Ir metiendo esta parte de la entropía, por ejemplo, en los sistemas biológicos, en los sistemas sociales, en los sistemas estelares. Y pues es, digamos, sería parte ahora sí que a lo mejor un trabajo de la dialéctica sería llevar esa parte, ¿no? Del concepto del sistema, el concepto de entropía a otros campos de la ciencia, a otros campos de los procesos, hacerlos más, eso los haría más rigurosos, porque entonces habría que delimitar exactamente, o sea, el científico se tendría que entrenar muy bien en cómo delimita sus sistemas. O sea, no solamente hacerlo de manera intuitiva, ¿no? O sea, sino de manera rigurosa, cómo delimito el sistema, qué es lo que estoy trabajando, qué características tiene y cuál sería un concepto de entropía que le aplicaría. O sea, cuál sería la entropía que le aplica. Que ojo, puede estar relacionado con la termodinámica o no, pero en la medida, o sea, relacionado no me refiero, no trasladado mecánicamente, pero cuál es la cuestión de energía que se puede asociar a este sistema y por tanto de entropía. Entonces, sí, este es un campo así bastante interesante y pues yo creo que va a ser una buena parte del trabajo científico presente. Por eso pues hay mucho enfoque, ¿no? Ahora en la parte de los sistemas de la información. Nada más mencionar aquí otro autor, ¿no? Que era el Kozik, por ejemplo, estaba trabajando en esa parte de los sistemas. Era un filósofo checoslovaco, si mal no recuerdo. Y mencionaba alguna parte de la cuestión de los sistemas. Parte de la cibernética, ¿no? Ya es otro tema. Yo no soy experto ni de lejos en cibernética, pero también ellos manejan un concepto de entropía, que es el que les mencionaba. Entonces es otra cosa que, bueno, también si les interesa, pues es un buen campo de investigación. Ahora la parte que nos menciona Leopoldo, sí, él nos menciona la cuestión de la práctica, el pensar y el hacer si están separados. Bueno, aquí mencionar, por ejemplo, y la parte de la lucha, ¿no? De contrarios. Ahí podemos enlazarlo así, o sea, sí, los contrarios luchan, pero también están unidos, o sea, no hay una división estricta entre los contrarios en un momento dado, o sea, hay tanto lucha como identidad, o sea, para que haya lucha entre los contrarios tiene que haber una identidad, o sea, tienen que estar de alguna manera relacionados, tienen que tener un nexo entre ellos para que haya una lucha, o sea, finalmente, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales o el materialismo histórico o concepción materialista de la historia, los contrarios
por ejemplo, se nos maneja, ¿no? De manera clásica, la burguesía y el proletariado, modos contrarios, o fuerzas productivas y relaciones de producción. Son dos conceptos que, bueno, ya se verán en esa parte del taller. Pero, por ejemplo, burguesía y proletariado, o sea, son contrarios, pero tienen un nexo, o sea, finalmente ese nexo en la lucha en su lucha también es identidad. O sea, ambos grupos sociales son clases porque son grandes grupos humanos que se posicionan frente a un mismo proceso, que es la posesión de los medios de producción. O sea, tanto la burguesía como el proletariado podrían tomar el control de esos medios de producción. O sea, intrínsecamente tienen esa capacidad. Pero ¿qué determina que sea uno o que sea el otro el que tenga esa posesión? Pues esa es la lucha. O sea, lo que determina eso es, por ejemplo, que la burguesía tenga la capacidad, que tenga históricamente, haya adquirido el poder para controlar esos medios de producción. ¿Y cómo lo adquiere? Pues de manera militar, de manera política, de manera ideológica y de manera económica. Es decir, la gente que conforma la burguesía tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque tiene los militares o ha formado a los militares en la ideología nacionalista burguesa, porque tiene los técnicos jurídicos, políticos, económicos y científicos que le permiten controlar el proceso de la producción. O sea, tiene todos los elementos, incluso la burguesía tiene las tradiciones y tiene los saberes necesarios y las relaciones para de alguna manera jalar todos los hilos de la producción, incluso sin ser una parte mayoritaria de la población, tiene todos esos elementos que le permiten dominar la producción. Y con dominando la producción en una sociedad, concretamente la capitalista, le permite controlar al conjunto de la sociedad. Entonces, para que esa contradicción se invierta el proletariado, tiene que conformar. Ah, y ojo, se me olvidó un concepto. Este concepto de ese poder se llama Estado. Es decir, o sea, el resumen de todos esos elementos se llama Estado. Se lo podemos resumir como el Estado. Entonces, para que el proletariado tenga digamos, ese control de la producción, pues tiene que convertirse en partido político. Tiene que generar todos esos elementos y constituirse a su vez en Estado. Pero el proletario tiene esa capacidad, o sea, la idea, lo que lo identifica con la burguesía es que también puede convertirse en Estado. O sea, tiene los elementos históricos para reemplazar a los elementos de la burguesía y convertirse el mismo en Estado. Y entonces invertir la contradicción y convertirse en el factor dominante. O sea, sería una revolución socialista. O sea, no nos arrojaría inmediatamente el socialismo, pero sí sería ya el cambio del factor dominante, digo, dominado a dominante. Pero eso, o sea, sí hay una identidad. O sea, a lo mejor por eso luego, con elementos pequeño burgueses o así llamados, digamos, progresistas o demócratas, eso a veces les choca mucho, ¿no? El hecho de que a veces los modos del proletariado son un tanto drásticos, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, en la guerra civil soviética, pues muchos veían así como nefasto el papel, ¿no? De los militares, proletarios, porque decían, ustedes son iguales que la burguesía. Pues algo hay de verdad, no porque los proletarios sean iguales o busquen lo mismo, desde luego que no. Pero a veces la dureza de la lucha de clases pues requiere elementos que también tengan la concepción del poder, ¿no? La concepción de los métodos que involucra la transformación de esta contradicción. Entonces, por eso había como cierto choque, ¿no? Entre los métodos que pueden ser a veces muy drásticos del proletariado en la lucha por el poder. Pero, digamos, es esa identidad, no que sean lo mismo. Porque si fueran lo mismo, pues no tendría ningún sentido. O sea, hay una cierta identidad, pero hay una lucha de clases. Entonces, lo que también nos plantea es Leopoldo es que gracias al ser humano que no podríamos evitar toda esta parte, ¿no? Y bueno, hay que decir que no es necesariamente así, o sea, el ser humano como tal tiene muchas posibilidades. O sea, no solamente la sociedad capitalista es una posibilidad materializada hoy, pero no es la única sociedad, o sea, también ha habido muchas sociedades humanas diferentes. O sea, y la sociedad prehistórica pues era muy diferente, ¿no? O sea,
dividido en clanes y tribus, pues podía haber luchas, pero por ejemplo no existía esta explotación, ¿no? O sea, no existía la explotación. Después vino otras sociedades, como la esclavista. Ojo, tampoco son modos de producción lineales, ¿eh? O sea, podría haber otras transformaciones contenidas en la misma sociedad. O sea, tampoco es así como que mecánicamente, porque había también este debate era importante, ¿no? O sea, tienes la sociedad antigua y te va a dar esclavismo, y luego feudalismo, y luego capitalismo, y luego socialismo, y pues vas a avanzar de uno al otro así como en un proceso lineal. En primer lugar, no. O sea, por ejemplo, algo que ya discutía Marx era que la sociedad antigua, la más primitiva, pues dio origen por un lado a lo que llaman la antigüedad clásica, por la antigüedad, digamos, la sociedad, lo podemos equiparar, por ejemplo, a las polis griegas, o las polis griegas más primitivas, y luego a la sociedad esclavista. Y por otro lado, nos dio lo que llamaban el modo asiático de producción. Y bueno, es un debate que no nos vamos a meter ahorita porque no acabamos, pero que había esa posibilidad que no generaras necesariamente la sociedad esclavista, sino que generaras un modo de producción diferente, que también le llaman despotismo tributario, etcétera, ¿no? Que serían sociedades del tipo de la China antigua, incluso hasta Mesoamérica, ¿no? Podría estar encuadrada ahí. Entonces, la otra dio el feudalismo y, por ejemplo, la sociedad asiática luego se transformó, ¿no? En una sociedad, por ejemplo, en América, con la invasión extranjera, pues se transformó en una especie de sociedad mercantil, semifeudal, y luego en capitalista. Entonces, sí hay como una diversidad ahí, pero pues no es como la naturaleza humana en sí, ¿no? La naturaleza humana se materializa en lo que es concretamente y tiene muchas posibilidades de organizarse y no están determinadas así como solamente por la voluntad, ¿no? Ese también es un tema que nos maneja Leopoldo, si no nos podemos poner de acuerdo. Pues sí, a lo mejor nos podemos poner de acuerdo, pero eso no necesariamente cambia las condiciones materiales. O sea, a veces más bien la sociedad humana, entre comillas, se pone de acuerdo en la lucha de clases, o sea, oponiendo los intereses de estos grandes grupos sociales. Y antes de la existencia de antes de la existencia de las clases, pues se ponían como de acuerdo un poco más sencillo a través de los clanes y las tribus con sus asambleas, ¿no? Pero pues esa sociedad hizo crisis, vino la lucha de clases y el enfrentamiento al interior de la misma sociedad, y en ese enfrentamiento, pues la forma en que a veces se resuelven los conflictos, pues es por esta lucha, ¿no? O sea, esta lucha abierta que lleva a la revolución social. Entonces, el proceso de ponernos de acuerdo, a lo mejor nos podemos poner de acuerdo dentro de la clase social y ya después enfocar esta lucha hacia una transformación de la sociedad. No hay un derrotero así dado de antemano. O sea, eso se definirá por ver si la lucha de las condiciones históricas, las posibilidades de un modo de producción nuevo están ahí, pero solo se materializan por el marco, o sea, el resultado de esta lucha de clases. El proletariado puede ser derrotado, como ocurrió en la Comuna de París. Pero eso no significa que los comuneros de París hayan hecho algo contra la historia, que hayan atentado contra la historia. O sea, me refiero a contra las posibilidades del país, ¿no? O sea, si estas no estaban suficientemente dadas, pues así que se los cobraron, ¿no? De las posibilidades del país, ya habían permitido la formación de un proletariado. Si este proletariado hubiera sido más fuerte, si hubiera tenido otras herramientas, pues a lo mejor las posibilidades hubieran sido diferentes. Pero digamos, su lucha ya sentó como o sea, las bases de una combinación de las posibilidades que ya existían y de la habilidad y ahora sí que los fundamentos materiales del propio movimiento. O sea, es una combinación de ambas cuestiones. Y el resultado, pues depende de eso, ¿no? O sea, de que esas posibilidades se exploten lo suficiente y las capacidades, o sea, las posibilidades materiales y las capacidades del propio movimiento. Es una combinación de ambas. Entonces el resultado solo puede ser, ahora sí que el derrotero de ambas condiciones. Entonces, y sí, bueno, la cuestión de la práctica, ¿no? O sea, la práctica, hay que decir que la práctica en realidad es un concepto, pues digamos, no problemático, pero sí
importante en el sentido de que es práctica, ¿no? O sea, el marxismo también tiene una práctica teórica. O sea, cuando haces teoría también haces práctica. Y la idea es que esa práctica, ahora sí, la práctica práctica y la práctica teórica lleguen a conjuntarse. Digamos, el pensar y el hacer aparecen como separados. Yo creo que a lo que se refiere a Leopoldo, porque nos lo ha comentado también en otros foros, es que se piensa mucho y se dice mucho, pero que se efectúa poco, ¿no? O sea, y sí, o sea, la realidad es que el marco de los movimientos muchas veces pasa así. O sea, hay muchos movimientos que deliberan mucho y sin embargo en las acciones pues no se reflejan tanto, no se tienes así como que situaciones en que parecen estancadas, ¿no? O sea, sí, esa es una realidad, no lo podemos negar que puede ocurrir así. Pero por otro lado, también hay que ver que para que la práctica sea efectiva, tiene que tener ya en los momentos, en nuestra época actual, tiene que tener un contenido teórico que vaya más allá de solamente enunciar lo que queremos, entre comillas. Tiene que ver, analizar las posibilidades, como les mencionaba, y desarrollar las capacidades para que eso confluya en un movimiento efectivo. Entonces, en realidad, más bien también la pregunta es si hemos pensado lo suficiente en el sentido correcto, porque muchas veces si no lo hacemos en un sentido marxista adecuado, pues podemos tener un montón de ideas y en realidad estas pues no van tampoco a ningún lado, ¿no? O sea, no caer en un dogmatismo, en un teoricismo así que no permita ninguna acción, pero tampoco en un empirismo, ¿no? Que simplemente haga por hacer. O sea, yo creo que no sería como la idea, ¿no? Favorecer ni uno ni el otro. O sea, solo sentarnos a deliberar y a pensar, entre comillas, y tampoco solamente hacer por hacer. Porque la realidad, por ejemplo, lo que nos demostró la experiencia, por ejemplo, la mismo Marx y Engels, la experiencia bolchevique, por ejemplo, los bolcheviques en particular eran a la vez teóricos y revolucionarios prácticos. Su teoría les permitía enfocar su acción, crear programas y enfocar su acción política, y a la vez de la acción política ellos obtenían enseñanzas para llevarlas a la teoría. O sea, ellos sí lograron esa unión entre la teoría y la práctica. Entonces, las necesidades de la práctica imponían incorporar nociones teóricas nuevas, pero también el estudio de la teoría les permitía guiar la práctica, es decir, que lograron una unión dialéctica bastante importante e interesante. O sea, ahí los remito simplemente a la obra de los principales teóricos bolcheviques, o sea, que eran revolucionarios en ambos sentidos de la palabra, o en uno solo, pero que reunía ambos aspectos. Luego, de Marta María, muy importante también lo que ella nos menciona, ¿no? O sea, como primero la ciencia evoluciona. O sea, eso es evidente, ¿no? Tampoco podemos decir que a partir de que ya obtuvimos las leyes de la ciencia, ya tenemos la ciencia. O sea, finalmente las leyes de la ciencia sientan las bases y estas se siguen transformando, ¿no? O sea, que a lo mejor en un momento dado se dio por científico, pues después ya se demuestra, ¿no? Que en realidad a lo mejor era otra cosa. Y en química también hay ejemplos, ¿no? En termodinámica, por ejemplo, esta parte de lo que llaman el calórico, ¿no? O sea, la concepción del calor tampoco era así como tan obvia, ¿no? O sea, hubo una época en que se hablaba del calórico, ¿no? Se consideraba, por ejemplo, que el calor era una sustancia de la materia que se intercambiaba. Después, cuando llega la teoría atómico-molecular, pues se llega a la conclusión, ¿no? De que es la vibración de los átomos y moléculas. Esa vibración es la que determina que haya un intercambio de calor. Si un cuerpo vibra con mayor intensidad, adquiere una temperatura mayor y al pasar esa vibración hacia otro cuerpo, pues la temperatura de uno baja y el otro sube hasta equilibrarse. Entonces, en la teoría atómica molecular moderna, pues no llegó, digamos, sola, ¿no? O sea, hubo desarrollos científicos previos, pero que se fueron, digamos, perfeccionando y llegaron a una teoría, digamos, pues ya más adecuada, ¿no? A lo que está ocurriendo realmente en la naturaleza. Entonces, digamos, es un proceso en cambio, es un proceso de cambio
y es un proceso que va hacia un perfeccionamiento y una aproximación a lo que es verdadero. O sea, no se llega a una verdad de un antemano, no, o sea, ni siquiera en el primer paso, ¿no? Tienen que pasar varias situaciones para que se llegue a un conocimiento más y más perfeccionado. No se puede decir que se va a llegar al conocimiento último, pero sí que la aproximación a la verdad se realiza así, de manera sucesiva, o sea, por aproximaciones sucesivas al objeto real, al objeto verdadero. Y pues en el marco de la sociedad humana, pues sí, también la ciencia tendría que estar enfocada a la mejorar la calidad de vida. O sea, también hay que decir que en el marco de la vida humana la ciencia tiene que tener una intencionalidad, ¿no? ¿Para qué tenemos una ciencia que nos destruya? Entonces, lo ideal es que el conocimiento nos aporte por dos vías, ¿no? O sea, por lo que es producto de la ciencia, o sea, mejores materiales, mejor calidad de vida, mejor salud, un entorno más agradable, ¿no? Y por otro lado, lo que hace la ciencia en nuestra propia conciencia, o sea, que nuestra conciencia pues también tenga ese aporte, ¿no? Del conocimiento científico como una forma de pensar, como una forma de moldearnos, ¿no? O sea, no enajenándonos, no alejándonos, ¿no? De una forma de vida, pues mejor, ¿no? Más agradable. Entonces, también me mencionaba, por ejemplo, lo de las ciencias de la comunicación y la parte de la informática, ¿no? De toda esta parte de la... Primero, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en la actualidad producto de la ciencia, pero que no necesariamente nos generan beneficios. Por ejemplo, Marta nos menciona los medicamentos, ¿no? Que, por ejemplo, se mantiene enferma la gente y pues hay una buena venta de medicamentos. Lo podríamos pensar así, que el enfoque muchas veces de la salud no va al entorno en general ni a la nutrición, ¿no? Por ejemplo. O sea, eso se deja de lado la medicina preventiva y se corrigen los efectos, ¿no? Cuando ya la gente tiene cáncer, diabetes, pues ya se buscan los medicamentos que puedan aliviar o parcialmente contener estas enfermedades en vez de ir a la raíz, ¿no? O sea, la nutrición, por ejemplo, ¿no? El ejercicio, un ambiente sano, salud mental, etcétera. Y sí, o sea, totalmente de acuerdo, o sea, muchas veces se ve así, ¿no? O sea, parece que, por ejemplo, el país, por ejemplo, Cuba avanzó mucho en eso, en la medicina preventiva, en el marco del socialismo. Tendría que ser nuestro enfoque. O sea, fomentar esta cuestión, también usando la ciencia para tener entornos sanos, alimentación sana y evitar todo este tipo de enfermedades, en vez de solamente hacer un aparato tecnocientífico impresionante para elaborar medicamentos que ya una vez que la gente se enfermó, pues, tratar de contener la enfermedad en sus vidas, porque pues eso es una pérdida de calidad de vida como se vea, ¿no? O sea, alguien que vivió saludable toda su vida tiene algunas posibilidades de que a cierta edad tenga una mejor calidad de vida, requiera pocos medicamentos y una atención mínima para poder seguir saludable. Y en cambio, llegar a una cierta edad y tener que usar una batería de medicamentos muy sofisticados y moléculas complejísimas, con un aparato de higiene y producción realmente impresionante, pero que llegan ya como, pues ya cuando el incendio, ¿no? Ya se desató, en vez de prevenir el incendio que representa. Y ella menciona los celulares, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, un poco con los celulares por sí mismos, pues son formidables. Yo también, por ejemplo, ahorita los veo todos ustedes pues, a través de un celular, ¿no? Y son aparatos impresionantes que pues, hace mucho tiempo pues, eran ciencia ficción, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de prospección científica, ¿no? Era campo de la ciencia ficción. Y las posibilidades que tienen son muchísimas, pero pues se usan muchas veces para cosas que, digo, ya es aceptado incluso por por las ciencias de la salud, ¿no? Generan adicción, generan enajenación, generan depresión, por ejemplo, generan patrones de conducta no saludables, para nada saludables, y a veces incluso ya son usados, por ejemplo, para delinquir, o sea, para atentar contra otras personas, contra la sociedad en su conjunto. Pero eso no es el aparato en sí, ¿no? O sea, no es en sí la tecnología. Es mucho el uso que se le da y no solamente el uso que se le da como individuo, ¿no? Sino el uso que le da a una sociedad
volcada al lucro, volcada al consumo masivo. Al fabricante de celulares le interesa vender los más celulares que puede. Al fabricante de aplicaciones, al fabricante de contenidos, lo que le interesa no es la salud de la gente que lo ve, lo que le interesa es vender más y más su producto. A mí me viene a la mente mucho una de las cuestiones que menciona Marx, me parece que es en El Capital. Él llegó a la conclusión de que el capitalismo destruye las fuentes de la riqueza del propio capitalismo sistemáticamente, o sea, propio ser humano y a la naturaleza. O sea, eso es paradójico, pero tiene una lógica si lo vemos así. O sea, la reproducción del capital es dentro de la propia esfera del capital, pero hay condiciones que el capital no se ocupa de su reproducción. O sea, la reproducción del propio ser humano está fuera de la esfera del capital. O sea, me refiero al capital como empresa, como unidad productiva. O sea, las fábricas no se preocupan de la reproducción de sus trabajadores. O sea, es como una riqueza que ya encuentran ahí. La fuerza de trabajo del obrero se reproduce fuera de la fábrica. O sea, el obrero, el trabajador, por ponerlo así, trabaja a las 8, 10, 12 horas, termina esa jornada, se va a su casa y ahí repone su fuerza de trabajo, descansa, ve televisión, sale a caminar, come, comparte con su familia, tiene esas actividades que lo reponen, ¿no? Descansa, se duerme. Al día siguiente regresa a la unidad de producción capitalista, a la empresa, al trabajo, a la fábrica, a la mina, lo que sea, y gasta esa fuerza de trabajo. Pero en este proceso, pues el capitalista no se ocupa de aquella parte, ¿no? Donde el obrero repone esa fuerza de trabajo. Es una riqueza que él explota y así la encuentra, ¿no? Es casi como una minería de fuerza de trabajo. La está constantemente explotando y depredando. La otra es la naturaleza. O sea, el carbón está ahí, los árboles están ahí, el petróleo, el litio, los pescados, incluso la riqueza de la tierra. Todo eso lo explota el capital y los efectos no se fija, o sea, echa los desechos a la fábrica, echa los desechos al drenaje y una vez que llegan a la parte municipal, pues ya que se ocupen, ¿no? La unidad que tenga que hacerlo. Echa los gases a la atmósfera y esos pues, se diluyen ahí en la atmósfera y ya no se ocupan de ninguna remediación. Muchos desechos van al mar, otros se quedan en la tierra y ya quien se ocupe, pues hasta que son un problema, ¿no? O sea, ahí siguen haciendo de un desastre ecológico hasta que perjudican a alguien y entonces al capital lo único que se le ocurre es, por ejemplo, crear una empresa de reciclaje. Y a veces no lo ocupa realmente para un reciclaje, sino para usar como imagen pública, para decir que está reciclando. Pero los efectos, por ejemplo, de los gases, pues simplemente están ahí como efecto, ahora le llaman efecto invernadero y esas cosas, pero son algo que ya no ocupan o sea, ya no están en los libros contables de la empresa, no aparecen ahí. O sea, todo el desgaste que sufre el ser humano y la sociedad ya no están ahí, ya no están en sus libros, salvo cuando se vuelven un problema, cuando ya el entorno está tan descompuesto que pues, algo tienen que hacer, pero aún así se le busca dar la vuelta, o sea, convertir eso en otro negocio, hacer de eso otro negocio. Entonces es una condición del capitalismo. Entonces, pues sí, también y totalmente como dice Marta, ¿no? O sea, no, este tipo de aportaciones que se nos hacen márgenes no se pueden quedar ahí, ¿no? O sea, tienen que ir a otros entornos. Tiene que romperse un poco esa barrera, ¿no? De llevar ese conocimiento a otros entornos, de crear esa parte de organización, ¿no? Está la célula con los trabajadores, perdón, pero también en el entorno familiar, en la educación, o sea, la dialéctica de la naturaleza en particular, pues sería bueno también entre los profesionales, ¿no? También es importante concientizar a los profesionales que después se vuelven trabajadores, a los niños en la educación, etcétera. ¿Por qué? Porque nunca hay que entender estas partes como cosas de iniciados, ¿no? O sea, a lo mejor luego hay mucha esa tendencia, ¿no? Somos iniciados, estamos aquí cuidando el dogma, etcétera. Pero cuando uno ya se adentra un poco más y empieza
digamos, absorber esta parte de Marx y Engels, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, tiene que ser divulgada lo más posible, tiene que llegar a lo más posible, porque la misma naturaleza de las obras es así. O sea, el afán, digamos, Marx y Engels en ese sentido era muy democrático. Y democrático no en el sentido habitual del término, ¿no? Sino democrático en el sentido de humano del término, o sea, realmente democrático. Por eso ellos se esforzaban en la escritura, ¿no? De sus textos. Hay un esfuerzo consciente de Marx y Engels por comunicarse. Si ellos hubieran querido, podrían haberlo escrito de forma oscura, ¿no? Con claves filosóficas, etcétera, que pues, nadie entendiera, ¿no? Más que los que le dedicaran 20 o 30 años a leer y estudiar y de elucidar. Podrían haberlo hecho, porque ellos lo hicieron elucidando obras de filósofos anteriores que sí escribían como en clave. Ellos tenían esa capacidad, pero su esfuerzo democrático era poner obras que sin perder rigurosidad, sí fueran lo suficientemente asequibles, ¿no? Para quien desee, ¿no? Y necesite y pueda dedicarse al estudio, digamos, y la difusión. Y que quien quiera aprender de esta parte, pues lo pueda hacer. Entonces, en ese sentido, también hay que resaltar esa cualidad literaria, ¿no? De Marx y Engels, que se propusieron, pues hacer una obra democrática en ese sentido. Entonces, eso por otro lado. Y la parte de las mujeres que menciona Marta, bien, eso es esencial. De hecho, yo me atrevería a decir que las revoluciones tienen sus puntos de quiebre cuando la mujer en masa se incorpora a la revolución. O sea, así ocurre en la Revolución Francesa. O sea, había mucho descontento, había ya muchas filosofía vertida sobre la necesidad de la democracia burguesa y esto. Y cuando las mujeres se lanzaron a la calle por el pan, a la lucha por el pan, la monarquía francesa se vino abajo. Eso no excluye que los hombres tengamos capacidad revolucionaria, ¿no? Tampoco se trata de ponernos en ese terreno, ¿no? Desde luego que no. Pero ese fue el punto de quiebre en ese momento. Y en la Revolución Soviética también. O sea, ya había una agitación obrera, ya había guerrillas, ya había una serie de trastornos sociales, políticos. Pero en la Revolución de Febrero, cuando las mujeres se lanzaron a la calle en esas manifestaciones masivas, también por la cuestión del hambre, la opresión y toda esta cuestión de los zares, se derrumbó el zarismo. Entonces, realmente yo me atrevería a decir, y digo, digamos, no sé, a lo mejor lo comparten, cuando la mujer en masa, las mujeres en masa, y las mujeres trabajadoras en particular se lanzan a la revolución, es un punto de quiebre para un movimiento revolucionario, para un movimiento democrático en general, no solo socialista, pero también para el socialista. O sea, es un punto de quiebre que realmente cambia la dinámica de las luchas políticas, sociales en el más amplio sentido. Entonces sí me parece muy relevante y pues sí, por eso es importante, ¿no? La cuestión de la difusión, ¿no? También de la teoría revolucionaria. Así que sin preámbulos de género, ¿no? O sea, realmente una lucha conjunta, una lucha por la transformación social y en en cambio, y en particular es también en la parte de la mujer, en la mujer trabajadora, la mujer en general y las mujeres, o sea, en su conjunto. Entonces, de lo que nos platica Hugo Cadena, sí, o sea, totalmente la cuestión de Marx y Engels es profunda, o sea, es muy profunda si uno empieza a escarbar, o sea, como que los textos tienen capas y subcapas. En realidad, la primera lectura a lo mejor nos da una capa o dos capas. Y así podemos ir avanzando en esta parte. Hay unos textos que sí podríamos decir son mucho más abstractos y más difíciles de aprender, más escritos sí un poco más en clave personal de Marx. Por ejemplo, se estarían en los Grundrisse. Pero ojo, los Grundrisse no fueron pensados para publicarse originalmente. Ya mucho tiempo después se publicaron. Yo creo que ya en los años 40, 50 del siglo XX. Entonces todavía hay materia así como para seguir buscando en la obra de Marx y Engels. Y no solo eso, sino que con los nuevos descubrimientos de la ciencia, estas obras todavía tienen materia para seguir desarrollándose.
O sea, no se quedan ahí. O sea, todavía podemos ver relecturas de estos textos mismos, de estos mismos textos, a la luz de los nuevos descubrimientos de la ciencia. Y no solo eso, todavía habrá desarrollos subsiguientes. Entonces todavía hay posibilidades de nuevos desarrollos dialécticos en el marco de los nuevos descubrimientos de la ciencia. Por eso les mencionaba el ejemplo de Lenin, con materialismo y empiriocriticismo. Entonces, sí, bueno, y como nos menciona Hugo, ¿no? La cuestión es cómo nos aproxima o cómo se aproxima uno a la teoría de Marx y Engels. Yo, por ejemplo, yo también, bueno, soy químico, él, por ejemplo, es ingeniero químico, en mi caso soy químico. Y también la aproximación al materialismo, pues también fue un poco por la parte científica, ¿no? Por la parte de la ciencia química. A mí me hizo mucho sentido en esos términos, o sea, planteándomelo así. A lo mejor, bueno, los economistas pues obviamente tendrán otra forma de aprenderlo, ¿no? Los conceptos. Pero tenemos que llegar como un punto, digamos, de una cierta convergencia. Como él menciona, pues la cuestión de las especialidades, hay un montón de especialidades y cada una pues puede tener un distinto camino. Pero pues a veces en las ramas se va especializando tanto que pues, ya en la capacidad de generalizar también como que a veces es medio obstruida. Pero ahí es donde entran este tipo de textos, de como que nos permiten vincular esta generalidad con tal o cual especialidad de la generalidad de la filosofía. Entonces, el determinismo, él plantea la cuestión del determinismo y la incertidumbre. Sí, o sea, un determinismo mecánico en Marx y Engels está descartado. O sea, no existe un determinismo mecánico de que una determinada manipulación del sistema te va a dar un determinado resultado, porque los sistemas tienden a ser más y más complejos. Pero sí hay un determinismo materialista, es decir, un determinismo, digamos, en última instancia. O sea, finalmente este determinismo no es, digamos, mecánico, pero es dialéctico. O sea, en el sentido de que hay que considerar las contradicciones al interior del proceso para considerar qué tipo de resultados puede haber, que estos pueden ser más o menos variados dependiendo del tipo del sistema. Y sí, pues siempre tienes un cierto grado de incertidumbre, eso tal cual así como nos lo manejan en términos científicos. Y bueno, también ya nada más para terminar, como él menciona, a lo mejor en un futuro taller, sí, en los siguientes niveles seguramente veremos a Lenin y a Mao, que también hicieron aportaciones dialécticas. Ya veremos materialismo y empiriocritismo en más detalle. La verdad solo lo mencioné, o sea, no crean que abordé todos los puntos que él maneja ahí. Sería muy interesante y si lo pueden conseguir e ir leyendo, también sería muy importante. Pero bueno, bueno, de hecho ya me extendí yo un poco. No sé si tienen todavía alguna otra participación, otro comentario que hacer. Y Marta María, adelante, veo tu mano. Gracias, Gilberto. Pues mira, aprovechando ahora sí el espacio, hago una invitación a los compañeros. Para los días miércoles llevamos a cabo a partir de las 9 de la noche en X las lecturas relacionadas a la importancia de la mujer en este mundo global, en este mundo en el cual ambos, hombre, mujer, mujer, hombre, han sido importantes en la historia. La primera lectura que se analizó con Anaí, quien dirige este espacio, eh, fue La otra mitad del cielo. Es una lectura en la cual Mao entrega la otra mitad del cielo, ¿sí? Para que sea una unidad junto con el varón, a la mujer, ¿sí? Sacarla de ese espacio de quehaceres, de deberes en los cuales está sumida. Entonces las exhorta a trabajar, a salir. Y es maravillosa esa lectura, el cual quien guste la puede buscar y se aprende bastante por cómo se fue consolidando la mujer en esa época y todos los logros que se llegaron. Y ahorita estamos leyendo de Flora Tristán,
la peregrinación de una paria. Casi se puede decir que apenas hemos comenzado con esta nueva y es relacionado también a una mujer en la cual hasta fue reconocida por Marx, ¿no? En su momento, hombre- mu- obreros del mundo unidos, ¿no? Que es la clásica, este, eh, palabra de combate de Flora Tristán. Que comienza a las 9 y por lo regular termina a las 11, 12, dependiendo de las participaciones. Es maravilloso el espacio y la explicación que dan ahí, la intervención también de Jonathan y compañeros, ¿cómo se llama? De Yap, sí, también por lo regular es en ese espacio. Es muy bonito y conocer esa otra parte, sí, de la lucha de las mujeres. Es cuanto, Gilberto, y gracias por todo. Y no, al contrario, un saludo a todos los compañeros de allá, con los cuales colaboramos. Que también van a estar en este taller, por cierto. Yap, adelante. Sí, maestro. Eh, lo, uno, bueno, yo quisiera decir que ya lo hemos dicho, ¿no? A cada rato. Sin embargo, es como es de alguna manera un último comentario dentro de este taller en torno a a este texto. Luego no queda aquí, sino, como usted dice, debemos seguirlo repasando este texto incluso, ¿no? Y sacar lo que nos, bueno, lo que de alguna manera nos puede ser útil, ¿no? Como decir, sintetizándolo, incluso estos pensadores han sintetizado de alguna manera porque las cuestiones referentes a los conocimientos, digamos, de las ciencias naturales son muy complejos, ¿no? Y entonces ellos, como dice ahí en un párrafo inicial, creo que de la introducción de Wenceslao Roses, pues ellos también se esforzaron, ellos se quemaron las pestañas para sintetizar eso y todavía nosotros tenemos, porque aún así es complejo, tenemos todavía que ver la manera cómo abreviarlo, cómo entenderlo bien para transmitirlo incluso a otras personas que lo puedan de igual manera comprender o incluso interesarse en estos temas, ¿no? Y pues la importancia, la urgencia incluso de adentrarse en estos temas por la necesidad incluso de vida o muerte, hay que decirlo así, porque estamos como dicen, en una lucha permanente de clases, donde las clases privilegiadas sí se van a valer de las ciencias, tienen todo el poder para ocuparse de las ciencias y manejarlas a su antojo con el propósito de mantener el statu quo. Y entonces, en ese sentido, nosotros debemos abrazar este pensamiento de Marx y Engels, aterrizarlo a nuestra realidad mexicana, a nuestra historia, a nuestras circunstancias y ¿para qué? Pues para poder entender lo que pasan o cómo surgen, cómo entender los acontecimientos que se van presentando o van surgiendo y de esa manera eh, accionar, ¿no? De alguna manera. Entonces, en ese sentido, pues es más que nada eso. Creo que de alguna manera el aspecto religioso sigue teniendo mucho poder en las radios. Todavía escuchamos esos programas, ¿no? De botánica de la fe, cosas así. Hay un programa aquí en Oaxaca que se transmite, no sé si en México, y entonces la persona que habla, que no sé, creo que es de origen sudamericano, colombiano, creo, y dice, traiga su asunto, aquí se lo analizamos, y le vamos a hacer un conjuro, tráigase una foto y no sé qué,
ese tipo de información sigue teniendo mucha fuerza y se difunde a través de las ondas hertzianas y todo eso, y está surtiendo cierto efecto que perjudica, incluso perjudica en general a la población, y de alguna manera el Estado consecuenta esa situación, de tal manera que aquí hay que aplicar el marxismo, aquí hay que aplicar estos conocimientos, cómo perjudican, cómo benefician, cómo transforman el pensamiento, cómo le dan o le restan poder al pueblo para que, pues, pues para que se mantenga en cierta situación, o bien cómo liberarlo, no darse cuenta de estos conocimientos de alguna manera, como estos temas referentes a la dialéctica, pues nos ayudan a detectar los problemas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está sucediendo materialmente? Bueno, ese es mi comentario, maestro. Gracias y muchas felicidades por su ponencia. Gracias a todos sus compañeros. Al contrario, gracias, Gep. Está la mano de Marta, de nuevo, Marta María. Sí, gracias, Gilberto, ya, gracias. Se me pasó comentar lo siguiente a los compañeros, que no es un grupo ese que de los días miércoles, somos un grupo feminista, que es muy diferente a mujeres revolucionarias con conciencia de lucha de clases, ¿sí? Y transmitir este conocimiento en general. Es cuanto, gracias. Gracias a ti. No sé si hay algún otro comentario, sino ya para terminando esta sesión del taller. Fue pues muy interesante todo lo que ustedes plantearon, sus preguntas y participaciones. Pues de hecho nos quedamos con eso. Digo, es importante también si pueden volver a revisar el video y comentar algo más ahí en el chat, o para ir mejorando también los siguientes módulos y niveles del taller que vamos a seguir realizando. Pues todo es muy importante porque, pues como precisamente lo indica, pues un taller, ¿no? O sea, lo hacemos todos, ¿no? Todos los que estamos, realmente lo construimos, lo vamos edificando, lo vamos, así que armando y desarrollando. Entonces, pues ese es el objetivo, ¿no? Y también de lo que todos ustedes han aportado para quien nos vea, ¿no? En Facebook, quien nos vea en YouTube, pues también es importante, ¿no? Lo que podemos todos aportar juntos. Entonces, si no hay algo más, pues ya vamos terminando aquí, nos corremos un poco, pero bueno, creo que sí valió todo ese esfuerzo para que hicimos todos para tener esta sesión. Y pues darle las gracias de nuevo a todos. Y estamos en contacto para los siguientes módulos. Gracias. Hasta luego, compañeros. Buenas tardes. Ahora sí se nos hizo